La arteriosclerosis. Yeah. Todo de nuevo, chiquillos, para que quede grabado bien, todo ok. Lo que vimos en la última clase se llamaba la primera ley de Newton, ¿ya? Que decía que todo cuerpo permanece en estado de reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, a menos que haya una fuerza que actúe sobre el cuerpo. Eso decía la primera ley de Newton. Y decía yo recién que eso significa, en otras palabras, que esta pelota que está aquí de color amarillo va a estar ahí eternamente, a menos que haya una fuerza que la mueva. Y al revés, esta pelotita amarilla se va a mover toda la vida, rectilíneamente, a menos que haya una fuerza que la detenga. Eso es lo que dice el principio de inercia. Y eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Algunas de las aplicaciones que vimos, estaba por ejemplo el caso de cuando íbamos en un vehículo, ¿cierto? Ahí hay una figurita donde aparece un señor con un cinturón de seguridad, y la inercia lo que hacía era que el cuerpo salía disparado hacia adelante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo tiende a seguir el movimiento que tenía antes. Aquí también aparecen algunas figuras donde están en bicicleta, ¿cierto? Y a más de alguien le ha pasado alguna vez que va en bicicleta, choca y pasa para adelante. Eso es por la inercia. Esto de la pelotita, más de algún compañero de ustedes, yo tenía un compañero, por ejemplo, que decía esto, tomaba la pelota de básquetbol, la ponía en un dedo y la pelota giraba por inercia. Los que alguna vez se han subido, por ejemplo, a estos juegos de Fantasilandia, suben a una cierta altura y se los sueltan, y la sensación es que el estómago permanece, se va hacia arriba, ¿ya? Cuando uno sube en ascensor a veces también se siente lo mismo, y eso es inercia. Cuando uno va en una micro y frena bruscamente, los pasajeros también tienden a irse hacia adelante o hacia atrás, depende de la fuerza que actúa ahí. Eso tenía que ver, son ejemplos de inercia. Aquí también aparece un satélite, si ustedes se fijan. Ese satélite gira alrededor de la Tierra por inercia, ¿ya? Está ubicado a una cierta distancia y permanece su movimiento eternamente, porque ahí no hay roce, en el espacio no hay roce, así que se va a mover eternamente por inercia, ¿ya? Por inercia. La tercera ley también la vimos, ustedes recuerdan la tercera ley de Newton, decía que si hay un cuerpo, a este cuerpo va a ejercer una acción, pero va a aparecer otra fuerza que se llama reacción, que es del mismo tamaño que la fuerza, pero en en sentido contrario, ¿ya? Por eso que aparecen en el dibujo dos flechitas, una que es la acción y la otra que es la reacción. Son iguales, del mismo tamaño, pero en sentido contrario, ¿ya? Ese es el principio de acción y reacción, o tercera ley de Newton, ¿ya? También vimos algunos ejemplos de esto, si ustedes recuerdan, vimos algunos ejemplos. Aquí les traje algunas fotografías para recordar. Por ejemplo, cuando salen aquí vemos un avión, y este avión se impulsa gracias al principio de acción y reacción. Cuando sale el fuego es la acción, y cuando sale impulsado hacia arriba es la reacción. Aquí hay otro vehículo que en este caso ha impulsado la botella por la presión del agua. Esa es la acción, y la reacción es que salga disparado hacia arriba. Lo mismo acá al disparar una flecha con un arco, ¿cierto? Esa es la acción, al tirar para atrás, y la reacción es que al soltar salga en sentido contrario. Y el caso más emblemático es cuando ustedes alguna vez han disparado un arma, ¿cierto? Se siente un golpe en el hombro, esa es la reacción. Y la acción es cuando sale disparado. Hasta ahí habíamos visto la clase pasada, acción y reacción y principio de inercia, que era la primera ley de Newton, y esta es la tercera ley de Newton. Y ahora entonces vamos a ver yo creo que es la más importante de las leyes de Newton, que es la segunda ley de Newton,
De aquí adelante, mucho ojo, chiquillos, porque esto es lo que en realidad van a encontrar más que las otras. Ocasionalmente se toman las otras, pero lo que más se ocupa es esta de acá. La segunda ley de Newton también se le llama principio de masa. ¿Ya? ¿Qué dice esta ley? Dice que la masa de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta. Cuando dice fuerza neta, significa la fuerza total. Eso significa fuerza neta. Que actúa sobre él e inversamente proporcional a su aceleración. Eso se traduce en esta formulita que aparece aquí. La masa es igual a la fuerza dividido por la aceleración. ¿Ya? Ahora, de esta formulita aparecen dos más, que son las que aparecen al lado derecho aquí, donde dice que la aceleración es igual a la fuerza dividido por la masa. Y también aparece esta otra donde dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Para aprenderse bien estas tres formulitas, uno puede ocupar este triángulo que aparece aquí arriba. Me explico. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la masa, ¿cierto? Tapo la letra M que está acá, esta M la tapo, y me queda fuerza partido o dividido por aceleración, que es la primera que aparece acá. Si necesito calcular la aceleración, tapo la letra A en el triángulo aquí, y me queda fuerza dividido masa, que es la segunda que aparece acá. Y si quiero calcular la fuerza, tapo la F en el triángulo, y me queda masa por aceleración, que es la tercera formulita que aparece acá. Las tres fórmulas corresponden a la segunda ley de Newton, ¿ya? Las tres. Generalmente se ocupa más esta que está acá, ¿ya? Pero igual estas dos corresponden a la segunda ley de Newton. Es importante recordar algunas cosas. En el sistema internacional, la M corresponde a la masa y se mide en kilos. La A que aparece acá es la aceleración y se mide en metros partido por segundo al cuadrado. Y la fuerza se mide en kilogramos metro partido por segundo al cuadrado, que se llama Newton. Si ustedes recuerdan, la clase pasada vimos que la fuerza se medía en Newton. Por lo tanto, en el sistema internacional la unidad de medida es en Newton. Hay otras unidades para medir fuerzas también que son las linas, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar principalmente en el sistema internacional, ¿ya? Así que vamos a ver en primer lugar cómo se aplican estas tres formulitas en un ejercicio, ¿ya? Consulta hasta el momento, ¿alguna duda aquí? Hasta aquí. ¿Hay algo por el chat? No se olviden de hacer consultas cuando queden perdidos por ahí. Es importante no quedarse con la duda. A la tía Pamela le van a enviar entonces las dudas que tengan. Vamos a ver estos, cómo Sí, se en ocupa el chat ellos saben que me pueden acá, yo los voy leyendo. Ya. Vamos a... Vamos a ver los ejercicios. Pamela, ¿se ve? Sí, profesor, se ve súper bien. ¿El triangulito se ve? ¿Sí? Sí, sí, la fórmula. ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto. Y se ve la calculadora. Ah, perfecto. Ya sí. Aquí aparecen tres ejercicios donde vamos a ocupar este triangulito que aparece acá, chiquillos. ¿Ya? Ahora, lo más importante, en física por lo menos, es que cada vez que uno tenga un ejercicio, ¿ya? Cuando tenga un ejercicio, lo que tiene que hacer es, primero, sacar los datos del problema. Siempre. Hay que ser ordenado, no al lote, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a sacar son los datos del problema. Vamos leyendo lo que dice a continuación. Dice en el ejercicio 1, el siguiente bloque dice de masa 2 kilos.
Entonces ahí tenemos un dato. La masa, acuérdense que se anota con la letra M, minúscula, M es igual 2 kilos. Segundo dato que aparece a continuación, dice que acelera a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la segunda información es la aceleración. Es igual 4 metros partido por segundo al cuadrado. Aquí lo voy a poner así el 2, ustedes tienen que recordar que está elevado. Esos son los datos. Y preguntan, dice calcula, en este caso dice calcula ¿qué? La fuerza. Esa es la pregunta del millón. Después que tengo los datos, ¿ya? Lo que hay que hacer a continuación es irse al triangulito. Entonces, en el triángulo, como yo voy a calcular la F, anoto F es igual, y tapo la F en el triángulo, y me va a quedar masa por aceleración. Masa por aceleración. Aquí lo anoté como asterisco el signo de multiplicación, por si acaso. Y ahora, como está todo en el sistema internacional, solamente tengo que colocar los números, ¿ya? Lo pueden colocar hacia abajo o hacia arriba, da exactamente lo mismo. En este caso yo lo voy a hacer hacia el lado. Entonces la masa son 2 kilos, y eso hay que multiplicarlo por la aceleración, que es 4. Y obviamente aquí ni siquiera necesitamos calculadora, yo creo. ¿O no? ¿Cuánto da eso? 8. 8. ¿8 qué? Y aquí viene lo importante. ¿En qué se mide la fuerza en el sistema internacional? Se mide en Newton. Y eso es todo lo que se hace para el ejercicio número 1. ¿Ya? Utilizando el triangulito que aparece acá. Vamos al segundo ejercicio. ¿Quedó claro el primero o no? Sí. Ya, perfecto. Tienen que ir diciéndome, porque si no yo me voy aquí en la bola, como dicen ustedes, y juro que Sí, todos por entendieron. Y si no, en el chat, chiquillos, van haciendo las consultas. Sí, en el Yo chat estoy ustedes tienen que ir quedando claro. consultando que algo me perdí, etc. Segundo ejercicio, lo mismo que el anterior. Lo primero es sacar los datos del problema. Entonces vamos leyendo. Dice, el bloque mostrado tiene una masa de 3 kilos. Entonces, primer dato, M, la masa, es igual a 3 kilos. Después dice, calcula el módulo de la aceleración. O sea, lo que están pidiendo en el fondo es cuánto vale la aceleración. Esa es la pregunta. Y a continuación dice, si F es igual a 12 newton, o sea, la fuerza es igual a 12 newton. Ahí tenemos los datos. Eso es lo primero que hay que hacer. Después se van de nuevo al triangulito. Y lo que vamos a calcular es la letra A, acuérdense. Por lo tanto, tapo en el triángulo la letra A. La letra A la tapo y me va a quedar F arriba y abajo me va a quedar M. O sea, fuerza, dividido o partido, da lo mismo, por masa. Por A. Esa es la formulita. Acuérdense que esto que estoy escribiendo es lo mismo que partirlo con una rayita así, como fracción. ¿Ya? Por cuestión práctica lo estoy haciendo de esta forma. Es igual. Y ahora, como está todo en el sistema internacional, no hay que hacer ningún cambio, solamente reemplazar los datos. Y en primer lugar, la F vale 12 newton. Por lo tanto, aquí coloco 12. Y eso lo divido por el número que está debajo, que en este caso sería la masa, que serían 3. Y esa división, con la calculadora, si es que alguno tiene problemas, no debería tener problemas a esta altura de la vida, ¿cierto? Que 12 dividido por 3 me da 4. 4. ¿Y en qué se mide estos 4? Porque es aceleración. Eso es importante. Siempre es importante colocar por lo menos la unidad al final. ¿Ya? Se le pueden saltar, como lo hice yo en este caso, pero la unidad siempre tiene que estar al final, por lo menos. 4 ¿qué? La aceleración, acuérdense, se mide en metros. Partidos por segundo al cuadrado. Perfecto, partido por segundo al cuadrado. Y eso sería todo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Se perdió alguien?
Parece que no. Ya, para los que están despiertos. La number 3. Lo mismo que hicimos en el caso anterior. Primero, los datos. Vamos viendo los datos. En este caso no hay que leer, solamente hay que sacar de la figura. Entonces, si ustedes miran acá, el primer dato que aparece dice que F es igual a 6 newton. O sea, la fuerza es igual a 6 newton. La otra información que puedo sacar del dibujo es esto que está acá, ¿cierto? Que dice que la A, o sea, la aceleración, es igual a 2 metros partido por segundo al cuadrado. Y obviamente lo que están preguntando, en la pregunta que dice aquí, calcula el valor de la masa. O sea, están preguntando por M. Esa es la pregunta del millón. Después que tengo los datos, de nuevo, está todo en el sistema internacional, no hay que hacer ningún cambio, ustedes se van al triangulito que aparece aquí arriba, y vamos a calcular la letra M. Por lo tanto, tapo la M en el triángulo aquí, con un dedo, y me queda fuerza, y abajo me queda aceleración. O sea, fuerza dividido por aceleración. Y vamos sustituyendo los valores. La fuerza en este caso vale 6, dividido por la aceleración que vale 2, es igual. Y eso, obviamente, 6 dividido por 2, 3. Ya, veo que alguien está despierto. Kilogramos. ¿3 qué? ¿3 qué? ¿En qué se mide la masa? Kilogramos. Exacto, muy bien. Kilogramos o kilos. Y esas son las 3 formas de utilizar esta formulita, este triangulito que aparece acá. Con esta se pueden obtener estos 3 resultados que aparecen ahí. Consulta. ¿Alguien se perdió en alguna parte? Hable ahora o calle para siempre. ¿No? ¿Quedó claro? Bueno, si no hay problema, entonces, Todo claro, dice el profesor. ya, como el agua turbia. Como el agua tuya. Ya. Vamos a continuar entonces. Hasta aquí, espero que no haya ningún drama. Vamos a ir viendo entonces a continuación. Ya vimos cómo se utilizaban estas 3 formulitas. Ahora, lamentablemente, en la PSU, o la prueba de transición que se llama, no va a salir tan simple como esto. Va a salir ejercicios como el siguiente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pero antes, importante recordar. ¿Por qué es importante recordar? Porque si ustedes ven las figuras que aparecen ahí en pantalla, en todas estas aparecen fuerzas. Fuerzas. Desde nuestro jugador número más famoso, uno de los más famosos, ¿cierto? Tenista, donde aplica su fuerza para golpear la pelota, hasta para empujar un carrito, como aparece aquí, o alguna de ustedes, chiquillas, cuando hace ejercicio en las mañanas, que me imagino que están súper delgadas en sus casas, igual que yo. Bueno, yo soy el que va aquí arriba del autito porque estoy más gordo. Cuando uno necesita empujar, aparecen las fuerzas, indudablemente van a aparecer siempre, ¿ya? Por eso se llama dinámica, estudio de las fuerzas en movimiento, ¿ya? Y vamos a ver a continuación algunas preguntas. Esta pregunta, por ejemplo, salió en la PSU hace un tiempo atrás, ¿ya? Y aquí es donde empiezan a tupirse ustedes, porque los ejercicios algunos son muy sencillos, pero igual se complica la asistencia. ¿Por qué? Porque no leen con calma los enunciados, lo que está escrito, ¿ya? Esa es la falla más grande de la PSU. No es que no sepan ustedes, sino que a veces leen muy rápido, ¿ya? Dice: un cuerpo es sometido a un experimento físico, cuyos resultados se expresan en el gráfico adjunto, donde se representa la fuerza F en función de la aceleración. Y la pregunta del millón es: ¿cuál es el valor de la masa del cuerpo? Están preguntando por la masa del cuerpo, ¿ya? Y aparecen estas formulitas de acá, ¿ya? Vamos a ver ese ejercicio, cómo se desarrolla.
Profesor, algo que usted decía anteriormente, que también en física es importante, el ordenar los datos. Sí, súper importante Sí. El esa ordenar parte. los datos. Sí. Sí. Ahí es donde está una de las fallas más importantes. Ya, aquí vamos a ver inmediatamente ese ejercicio, cómo se resuelve. Tengan paciencia porque yo no soy muy experto en computación, que digamos, ¿no? No soy como ustedes. A ver, ¿se ve el ejercicio ahí o no? Sí, profesor, se ve. Ya. A ver, en este gráfico aparece fuerza, y aquí aparece un numerito, 20, y aquí aparece la A de aceleración y dice 10. Y si ustedes leen con calma aquí, están preguntando por la masa, ¿cierto? Por lo tanto, lo que uno debería hacer es recordar cómo se calcula la masa. Entonces se debería ir al triangulito que vimos hace poquito. ¿Cómo quedaría la fórmula? Masa es igual a ¿qué? A ver, Fuerza dividida por aceleración. perfecto, muy bien, excelente. Fuerza dividido aceleración. Ahí está la formulita. ¿Ya? Fuerza dividido aceleración. Entonces, si ustedes miran la formulita, aquí aparece una F que podría perfectamente sacarla de aquí, de estos numeritos. ¿Sí o no? Entonces, la F vale 20 dividido por la aceleración. La A está aquí, fíjense, y dice acá 10. Es igual, y aquí dividimos, simplemente dividimos 20 dividido por 10. Y eso va a dar 2. 2. Y como es masa, acuérdense, eso se mide en kilos. 2 kilos. Y eso es todo lo que hay que hacer. Y después entonces ustedes se van aquí a la fórmula, a las alternativas, y ese numerito está en la letra. Sí. Perfecto. ¿Por qué lo expresan así? Porque acuérdense que 2 es lo mismo que 2,0. ¿Ah? Por si acaso, es lo mismo. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso sería la C. Vamos a volver al Power aquí. Para ahí. Ahí está, la letra C. Esa es la correcta. Ven que solamente aplicando el triangulito sale inmediatamente. Sigamos. Ya. Aquí es donde empieza a complicarse un poquito la existencia. ¿Ya? Generalmente en física no aparece una sola fuerza, sino que pueden aparecer varias fuerzas. ¿Ya? Entonces, para ordenar un poco eso, se utiliza lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Y hay que seguir algunos pasos, que son los que aparecen aquí. Dice acá, para hacer un diagrama hay que formular primero una hipótesis del movimiento. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un cuerpo acá, tengo que imaginarme, según la información que me entreguen, para dónde se está moviendo. ¿Ya? Para izquierda, para derecha, para arriba, para abajo, para eso. Eso es formular una hipótesis. Después, en segundo lugar, hay que dibujar las fuerzas sobre cada cuerpo. Para eso están las flechitas que indican para dónde van las fuerzas correspondientes. Y en tercer lugar, plantear la fuerza igual a masa por aceleración para cada eje. O sea, para el eje X y para el eje Y hay que sacar ecuaciones. Y aquí aparece un símbolo, esta letra, que significa, es una letra griega que se llama sigma, que significa sumatoria. Sumatoria. Entonces, si aparece este símbolo, significa la suma de todas las fuerzas es igual masa por aceleración. Eso significa eso que está escrito ahí. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Aquí hay algunos ejemplos de fuerzas, y donde hay que dibujar las fuerzas. En el fondo, los diagramas de fuerza, diagramas de cuerpo libre, significa que hay que dibujar las fuerzas. Acá, por ejemplo, hay dos personas que están empujando esta caja, cada uno aplica una fuerza. ¿Ya? Entonces, la fuerza total, como las dos apuntan para el mismo lado, sería la suma de las dos, la fuerza total o la fuerza neta,
sería una sola flecha apuntando hacia la derecha. Lo mismo si estuvieran para el otro lado, pero estarían apuntando para la izquierda. Acá en el segundo ejemplo aparece, perdón, se me movió, ahí sí. Aparece una señorita que está empujando para la derecha y un varón que está empujando con una fuerza más pequeña, fíjese que es más chiquitita esta flecha, para la izquierda. Por lo tanto, si yo pongo las dos flechitas, estas dos van a equivaler a una más grande, perdón, a una más pequeñita, de color verde, pero que apunta para la derecha. ¿Por qué para la derecha? Porque esta es más grande. Entonces, en algunos casos, es necesario, perdón, restar los valores de las fuerzas. Cuando apuntan en sentido contrario, hay que restar estas fuerzas. Ahora, no siempre las fuerzas van en el mismo sentido, en la misma dirección. Por ejemplo, aquí están formando estas dos fuerzas, van a formar un ángulo de 90 grados. Y para eso a veces es necesario ocupar el teorema de Pitágoras. ¿Han oído de Pitágoras? Compañero Pitágoras. Se usa en matemáticas, en geometría ahí. ¿Se acuerdan de la hipotenusa, los catetos? Sí, profe. Ya. Eso se ocupa cuando las fuerzas forman un ángulo de 90 grados. Se ocupa el famoso teorema de Pitágoras para encontrar la fuerza total. Y cuando forman ángulos distintos, por ejemplo, aquí hay dos personas que están tirando este bote con ángulos distintos, ahí hay que utilizar, más que Pitágoras, hay que utilizar otras formulitas que se llaman de trigonometría, ¿ya? Para encontrar el valor total de esta fuerza que está empujando el bote, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo con más calma a continuación. Ya, aquí hay un segundo ejemplo. Fíjense que también este es un ejercicio de la PSU, ¿ya? Se supone que una persona debería demorarse máximo 2 minutos en poder resolver este ejercicio. Pero como nosotros estamos recién empezando con esto, no se asusten, ¿ya? Este segundo ejercicio lo vamos a ver con más calma que si estuviéramos haciendo la famosa PSU, ¿ya? Vamos a cambiar aquí un poquito. Paciencia, por favor. Ahora sí. El mismo ejercicio que yo estaba mostrando debería aparecer aquí. ¿Apareció ahí? Sí, profe, apareció. Sí. Perfecto, ya. Entonces, ahora voy a leer con calma. Dice, si sobre una caja de 2 kilos de masa, o sea, esta cajita que está aquí, de 2 kilos de masa, está apoyada sobre una superficie lisa, o sea, este piso donde está la caja es lisa. Actúan dos fuerzas horizontales tal como indica la figura. ¿Cuál es la aceleración de la caja? ¿Ya? Entonces vamos a irnos de inmediato a la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Y ahí, como me están preguntando por la aceleración, me voy al triangulito, acuérdense del triangulito, y reemplazo aceleración, la A, es igual a ¿qué? Acuérdense del triangulito. ¿Qué dice? Fuerza dividido masa. Exactamente. Fuerza dividido por masa. Esa es la formulita que tengo que utilizar, ¿ya? Pero, si ustedes se fijan en el dibujo, aquí aparecen dos fuerzas, ¿sí o no? Dos fuerzas. Una que está empujando para acá con una fuerza de 12 newton y otra que está para la izquierda de 4 newton. Entonces las que van para la derecha, para acá, están apuntando para acá, son positivas. O sea, los 12 son positivos. ¿Y qué tendría que hacer con el 4 que está ahí, de 4 newton? Como apuntan para el lado izquierdo, tendría que sumar, Restarlo entonces. restarlo, muy bien, restarlo, porque va a estar apuntando para el otro lado. Entonces, 12 menos 4
Y todo eso después dividirlo por la masa. ¿Cuál es la masa? Aquí está, 2 kilos. Entonces, anoto 2 kilos. Aquí es donde no hay que perderse. Primero se hace la resta. 12 menos 4, 8. 8. Y 8 dividido por 2, 4. 4. ¿4 qué? Metros por segundo. Metros por segundo Al segundo. al cuadrado. Y ahora me voy a la alternativa. 4 metros por segundo al cuadrado. O sea, la correcta sería la letra B. B. ¿Sí? Entonces, siempre pueden aparecer más fuerzas, no solamente una, sino que pueden aparecer 2, 3, 4 fuerzas. Y lo único que tienen que hacer ustedes es, todas las que van para el lado derecho, acuérdense del eje X, el eje Y, todas las que van hacia el lado del eje positivo son positivas, y las que van para el lado izquierdo son negativas. Eso tienen que tener ojo. Por eso aquí le puse 12 menos 4. Ahora, si esta fuera apuntando para el mismo lado, tendríamos que sumar. Entonces hay que poner ojo en los dibujitos. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Más o menos? Ya. ¿Nadie dijo nada? Pero profesor, sí, como sugerencia los chiquillos deberían Sí, profe, yo, claro. un cuadernito por ahí y ir anotando. Sí, sí. De todas maneras, la clase va a quedar grabada, así que ustedes lo único que tienen que después, cuando estén así como medio aburridos, se meten a Una duda. YouTube del liceo y la ven con más calma, ¿vale? Vamos a Profe. seguir entonces. Hay yo, Germán. Si las dos flechitas están apuntando para el mismo lado, o sea, para el lado izquierdo, ¿estaríamos sumando o restando? Ah, si las dos apuntan para el lado izquierdo, entonces se suman y se conserva el signo. Por ejemplo, si las dos apuntan para el lado izquierdo, para la izquierda están los negativos, ¿cierto? Para la izquierda están los negativos. Ajá. Por ejemplo, a ver, ¿ve el dibujito aquí? Si estas Sí. dos, por ejemplo, esta flechita de 12 estuviera acá, apuntando para este lado, yo tendría que sumar estos dos numeritos. 12 más 4 serían 16. Negativo, porque apuntan para el lado izquierdo, para acá. ¿Ya? Si las dos flechitas apuntan para el lado de acá, para acá están los positivos. Entonces tendría que sumar los 12 más 4, 16, pero me quedaría positivo. Porque acuérdense que pueden haber fuerzas negativas, ¿sí? Así que ahí está la alternativa que acabamos de ver. Vamos a ir viendo con calma lo que viene a continuación. Cualquier duda, por favor, no duden, valga la redundancia, en preguntar. Peso. El peso ya vimos en la clase anterior que es una fuerza, ¿ya? Y la masa, para los que andan perdidos, es la medida o la cantidad de materia que hay en un objeto, en un cuerpo. En cambio, el peso es la medida de qué tanta fuerza ejerce la gravedad sobre un objeto. Dice, la fuerza peso siempre está dirigida hacia abajo, o sea, el peso siempre apunta hacia abajo. Por eso que hay dos dibujitos acá, donde aparece una piedra, en el centro, se supone que ahí está el centro de gravedad, se dice, y ahí el peso apunta hacia abajo, siempre para abajo. En los diagramas, cuando aparezca el peso, siempre apunta hacia abajo. ¿Y cómo se calcula el peso? El peso se calcula utilizando esta formulita. Masa por la G. Si ustedes recuerdan qué es lo que es la G, lo vimos en algunas clases por ahí. ¿Qué es la G? ¿Qué significa la G? ¿Gravedad? La gravedad. ¿Y cuánto valía la aceleración de gravedad de la Tierra, por ejemplo? ¿Se acuerdan un numerito que incluso yo les mostré que el nacimiento no era tan exacto? Tenía un valor, ¿se acuerdan o no? Tienen que acordarse. 9 punto algo. 9,8. La gravedad en la Tierra vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ese es el valor de G, la aceleración de gravedad de la Tierra, 9,8. Y en la PSU, acuérdense que en la PSU, como ustedes no tienen calculadora, ese valor se aproxima a 10.
¿ya? Para efectos de cálculo. En el sistema internacional, la masa se mide en kilos, ¿sí? Y el peso, la P, se mide en newton. Son magnitudes distintas, Isaac. Vamos a ver un ejemplo de esto. Acá dice, un cuerpo pesa 125 newton en la superficie de la terrestre, o en la Tierra. ¿Cuál es la masa de dicho cuerpo? Esa es la pregunta del millón. Este es un ejercicio que también salió alguna vez por ahí en la BCU. Vamos a verlo a continuación con más calma, ¿ya? Ese mismo ejercicio apareció en la famosa BCU. Aquí está el ejercicio, vamos a verlo. Paciencia, por favor. Ya. ¿Se ve el ejercicio? Sí, sí, profesor. Ya. Dice, un cuerpo pesa 125 newton en la superficie terrestre. ¿Cuál es la masa de dicho cuerpo? De nuevo, aquí hay que recordar la formulita que acabamos de ver recién. Si ustedes recuerdan, decía que el peso, o sea, P, es igual a la masa multiplicada por G, que es la aceleración de gravedad. Ya. Aquí les dan el peso, dice un cuerpo pesa ¿cuánto? 125 newton. 125 newton. Es igual. Están preguntando cuál es la masa, así que la M la dejo aquí. Por G. Y aquí donde, como este es un ejercicio de la PSU, se supone que ustedes tienen que usar, en vez de 9,8, utilizar el valor de 10. 10 metros por segundo al cuadrado. Y esta es una ecuación, materia como de octavo básico. Aquí el 10 está multiplicando, yo quiero dejar la M solita. ¿Qué tengo que hacer? Pasarlo al 125 dividiendo. Perfecto, muy bien. ¿Quién lo dijo eso? Perdón. Ya Javi Fernández. Ya, Javi, te pasaste. Muy bien, excelente. Te mereces un poroto. No, te voy a enviar unas décimas después, Javi. No te preocupes. Ya, 125. Entonces, 125 lo tengo que dividido por 10. Y me queda aquí a este otro lado me queda la M solita. Y al hacer la división de 125 dividido por 10 me va a dar, y aquí los que tengan problemas, por ejemplo, pueden usar la calculadora, pero acuérdense que la PSU no se va a poder hacer esto. No se puede. ¿Se ve la calculadora o no? No. No. Ya, pero si tiene la calculadora a mano, ustedes lo que tendrían que correr la coma, porque esto es un 10, ¿cierto? Correr la coma. ¿Ya? Simplemente correr la coma y les va a dar ¿cuánto? 12,5. 12,5. Sí, acá en el chat igual, profesor, están poniendo los resultados. 12,5. Y ese 12,5 en alguna de estas alternativas tiene que estar. Que sería en este caso La C. la C. Ojo que aquí, por ejemplo, aparece 12,50. Y 12,50 es lo mismo que 12,5. Acuérdense que este numerito, 12,5, es lo mismo que 12,50, es lo mismo que 12,500, es lo mismo, ¿ya? Es exactamente lo mismo, porque los ceros para el lado, eso no cambian nada. Es exactamente el mismo número. Así que ese numerito corresponde a la letra C. Vamos a volver acá. Y aquí debería salir la letra C. Vamos a ver si sale aquí. Ahí está, la letra C. Acuérdense que estos tipos de ejercicios son los que ustedes van a encontrar en la famosa PSU. Y si ven, no son tan complicados, pero hay que hacerlo rápido. 2 minutos. Cuando empiecen a practicar para la PSU, yo les recomiendo que pesquen un cronómetro del celular, del reloj, lo que tengan a mano ahí, y tomen el tiempo que se van demorando en cada pregunta. Si se pasan de los 2 minutos, uno debería cambiar de pregunta y dejarla para el final. ¿Por qué? Porque si no,
se quedan pegados ahí y no avanzan, no avanzan, y ahí es donde no alcanzan a contestar todas las preguntas. Ya, chiquillos. Yo creo que esto va a ser como lo último que vamos a ver, porque nos va a pillar la hora. Aquí aparece algo que se llama la fuerza normal. La fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es una fuerza de reacción a la que ejerce un cuerpo al estar en contacto con una superficie. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto y dirigida hacia afuera. Por ejemplo, aquí hay un libro, ¿cierto?, que está sobre una mesa, y la fuerza normal es la que ejerce la superficie sobre el cuerpo, sobre el libro. Y esta fuerza se llama fuerza normal. Para abajo está la fuerza que ejerce el peso del libro. Por eso aquí dice fuerza-peso. Y para arriba, fuerza normal. ¿Esto dónde aparece siempre? Cuando un cuerpo está sobre una superficie, ¿ya? Ahora, en algunas ocasiones, en algunos libros, por ejemplo, solamente le colocan, en vez de E fuerza normal, le colocan N, normal nomás, ¿ya? Como aparece aquí en el diagrama, ¿ya? Fuerza normal hacia arriba. El valor de la normal, dice aquí, es comúnmente igual al valor del peso, ¿ya? El valor es el mismo que el peso. Vamos a ver algún ejemplo de esto. Y con esto yo creo que estaríamos por hoy día. Bueno, aquí aparece una pregunta que ni siquiera es necesario hacer un diagrama, nada. Solamente hay que leer con calma. Un cuerpo de masa m se desliza sobre una mesa horizontal sin roce, con una aceleración a constante. El módulo de la fuerza normal es, y aquí hay un espacio, que el módulo del peso. Solamente hay que recordar lo que vimos recién. ¿Qué pondrían ustedes? ¿Qué alternativa? El módulo de la fuerza normal es mayor que el módulo del peso, mayor o igual que el módulo del peso, igual que el módulo del peso, menor. ¿Qué pondrían? La C. La C. Vamos viendo. Si ustedes... Perfecto, muy bien. Correcto. La C es... ¿Por qué dice que el módulo de la fuerza normal es igual al módulo del peso? Y para eso hay que recordar esto de acá que vimos recién. Voy a retroceder un poquitito. Ahí está. Y ahí está. Dice, el valor de la normal es comúnmente igual al valor del peso. Ahí está. Ya, igual dicen lo mismo, profesor. ¿Sí? Sí. Perfecto. Esos son los tipos de preguntas que ustedes van a encontrar en la PSU. No más complicadas que lo que estamos viendo, ¿ya? Y hay que prepararse si ustedes quieren llegar a tener alguna posibilidad de ingresar a la universidad o en educación superior, para que les vaya bien, y no duren medio semestre nomás. Tienen que preocuparse de estas cosas. Profesor, en el chat pregunta, dicen, ¿siempre es igual o puede ser mayor? No, es igual, siempre es igual. Siempre es igual. La normal es igual al peso siempre. Aquí aparece un ejercicio donde aparece exactamente lo mismo, la normal y el peso. Y aquí donde se podría complicar un poquitito la asistencia. Dice, en el sistema horizontal de la figura, los cuerpos P y Q tienen masas M, P y MQ. Fíjense que ni siquiera aparecen números, solamente hay que fijarse cómo se calcula. Analizando la fuerza normal que actúa sobre cada uno de estos cuerpos, sería correcto afirmar que la normal de P es igual a la masa del peso P por G. La masa P por G. Que la normal de Q es igual a la normal de P y la normal de Q es igual a M por Q. Por G, perdón. Aquí hay que aplicar lo mismo que aparece acá. La normal. Vamos a ver si alcanzamos a terminar con este ejercicio, porque no vamos a alcanzar toda la materia. Con esto vamos a terminar, chicos, así que paciencia. Vamos a buscar ese dibujito que tengo por ahí en alguna parte. En los chiquillos, yo creo, profesor, a veces que pasa, o en la PSU le pasa, que ven esos tipos de ejercicio y se asustan. Claro. Sí, porque Sí.
Y ahí se quedan, por lo que era un buen tips el que usted daba, que quedan ahí mucho rato y el tiempo después no les da. No No, alcanzan a pasa terminar. volando el tiempo ahí, pues. Sí, Pasa. sí. Yo, chiquillos, yo soy examinadora, llevo varios años tomando. Este año no fue PDT. Y se Claro. pasa eso que ellos no alcanzan y se ponen nerviosos, algunos y quedan ahí. Claro, Entonces, y la única seguro. forma de mejorar en este asunto de la PSU, es tanto en cualquier asignatura, ¿eh? Lo básico es, primero, leer bien. Es básico aprender a leer. ¿Por qué? Porque hay algunos ejercicios que la lectura se equivocan al leer el enunciado. Y ahí es donde fallan, ¿ya? Mm, Así que lo que tienen que practicar, chiquillos, aunque parezca redundante, es a leer. Pésquense el diario, por último, lean las noticias. Cualquier cosa les va a servir a entender después los enunciados que aparecen en la famosa PSU. Aunque sea en matemática, en historia, en física, en química, es fundamental que aprendan a leer con calma, ¿ya? Y eso, la única forma es practicarlo. ¿Cómo lo practico? Leyendo cualquier cosa. Entiendo. ¿Mm? Ya sí, vamos a terminar con esta preguntita. Aquí está la preguntita, la misma que, y con esta vamos a terminar, porque no vamos a alcanzar a ver lo completo todo esto. ¿Se alcanza a ver la figurita o no? Sí, sí se ve. Ya, ya. Fíjense que no, en primer lugar no aparece ninguna letra, o sea, ningún número, perdón, ningún número, solamente letras. Y ahí es donde ustedes a veces se complica la existencia. Entonces, aquí aparece la normal de peso. Para el primer cuerpo, este que está aquí, la primera cajita, la que está arriba, la normal, si ustedes vimos recién, la normal se anota con una N, apunta para arriba, la normal de P, apunta para arriba, y esa va a ser igual ¿a qué? Al peso del cuerpo, o sea, a la masa de P, porque así se llama ese cuerpo, por la aceleración de gravedad, que sería G. Y ahí tendría la normal para este cuerpo. ¿Sí? ¿Entendió? Porque la superficie ejerce una fuerza para abajo que es el peso. Eso es para el primer cuerpo que está aquí arriba. Ahora voy a calcular del cuerpo que está aquí abajo. Entonces aquí la normal de Q, porque así se llama ese cuerpo, Q, va a ser igual a la masa. Y aquí es donde es fácil equivocarse. ¿Cuál es la masa de este cuerpo? Sería la masa Q por G. Pero además, como este cuerpo tiene a otro encima, tendría que agregarle aquí más la masa que está arriba, que se llama P por G, porque tengo que tener los dos pesos de los dos cuerpos, ¿ya? Por eso cambia la cosa. Esa sería la normal para este, y este sería la normal para este otro de acá. Si no estuviera este, sería solamente MQ por G, pero como tiene este otro cuerpo arriba, tendríamos que tener los dos pesos, el peso de este y el peso de que está arriba. Y esa sería las dos normales que saldrían. Y ahora me voy a las alternativas que aparecen aquí. Fíjense, la normal P es igual a la masa P por G, y si ustedes miran para acá, ¿está esa o no? Sí. ¿Sí o no? Está aquí. Y ahora, la normal Q es igual a la normal P, me dio los mismos resultados. Fíjense, esto es igual con esto de aquí abajo, ¿no? No, porque fíjense que la normal Q dice aquí es MQ por G. Y no es así, porque son los dos. Son los dos. Por lo tanto, la alternativa correcta sería ¿cuál? Ahora me voy a la alternativa. ¿Cuál sería la alternativa correcta? La A. Perfecto. Solamente la primera. La segunda no, porque no son iguales. Y la tercera no es porque tiene que ser estos dos. No este solamente. ¿Ya? Por eso es solamente la alternativa A. Se van poniendo un poquito más complicadas de repente las cosas, ¿cierto?
pero así es. Vamos a dejar ver. Ya, chiquillos. Vamos a ver. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está la alternativa A. Y esto lo voy a explicar solamente y lo vamos a ver con más calma la próxima clase. ¿Ya? Solamente lo voy a explicar y terminamos con esto. ¿Qué es la tensión? La tensión también es una fuerza. ¿Ya? En vez de colocarle fuerza, alguien le puso tensión. ¿Y por qué tensión? Porque es las fuerzas que sufren, por ejemplo, los alambres, las cuerdas. Por eso aquí hay varios dibujitos. Fíjense que aquí hay una guitarra y está formada por cuerdas. Y hay fuerzas que lo tiran para acá y fuerzas que lo tiran para acá. Y esas fuerzas se llaman tensión. Los puentes, la mayoría de los puentes colgantes, por ejemplo, tienen unos alambres. Esos alambres sufren fuerzas y se llaman tensión. Ahí aparecen estas dos flechitas de tensión. Si uno está sujeto colgando de una roca por ahí, una cuerda, ahí está la fuerza que se llama tensión, que uno lo tira para abajo de la parte superior y aquí está sujeto para no caer hacia arriba. ¿Ya? Y eso es lo fuerza. Y estos ejercicios ya los vamos a ver con más calma la próxima semana. ¿Ya? Si alguien tiene tiempo, lo puede intentar resolver y después los analizamos la próxima clase. ¿Ya? No quiero agobiarlos con mayores complicaciones hoy día, así que espero que no hayan quedado muy enredados. Estoy haciendo lo más sencillo posible porque sé que este tema no es muy fácil de entender de repente, ¿ya? Pero es importante que practiquemos esto, así que esta clase y la próxima, y que va a ser con nota, la próxima va a ser con nota, tiene que ver con esto que ejercicio que hicimos recién, ¿ya? No tan complicado, así que no se asusten, ¿ya? Vean la clase con más calma y cualquier duda que ustedes tengan me la envían al correo o alguna inquietud que tengan, ¿ya? No sé si tienen alguna duda por ahí en el chat de... El profesor, me preguntan si es que hay alguna guía. No, para esta clase no. Para esta clase no hay ninguna guía. ¿Ya? Ya. No hay ninguna guía. Para la próxima clase sí va a haber una guía con nota. ¿Ya? Sí. Porque es importante que evaluemos cómo estamos haciendo las cosas. Si no... Sí, profesor, igual te consultaban por interno ahí. Yo sé que usted tiene bastante conocimiento en lo que es la prueba de transición. Preguntaban cuánto tiempo se dan para desarrollar las pruebas. Bueno, en el caso de... hay una página que se llama denre.cl por ahí, donde salen todas las pruebas, cuánto es la duración exacta de cada prueba. Incluso salen los contenidos. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes se van a la prueba de matemática, por ejemplo, aparece ahí qué contenidos van a entrar este año en la PDT. Porque hay años en que todos los años cambia un poquito algo. ¿Ya? Sí. A veces no entra, por ejemplo, logaritmo, y al año siguiente sí entra logaritmo. Entonces hay que estar atento, porque a veces uno puede estar estudiando además alguna cuestión. ¿Ya? Sí. Igual en física. Hay temas que van a entrar sí o sí, pero hay otros que no necesariamente puede que entren. Entonces hay que estar atento a cuando les toque dar la PSU, a leer qué temas entran ese año, porque cambian todos los años. Así que hay que estar atento. Y en cuanto al tiempo, cada prueba tiene un tiempo asignado, pero en Correcto. promedio, para que tengan una referencia, en cada pregunta, aunque sea de lenguaje, matemática, lo que sea, uno no debería demorarse más de 2 minutos y medio por pregunta, más o menos. ¿Ya? 2 minutos y medio por pregunta. Y en física van a encontrar, son como 20 o 25 preguntas. No sé si va a cambiar este año, pero más de 25 preguntas de física no salen. Y son materias de primero y segundo medio. Materias de primero y segundo medio. Por eso es importante estar concentrado en estas clases. Sí. Hacer un esfuerzo. Sí, profesor, lo que decía usted, leer eso, sobre todo en lenguaje e historias, es mucho comprensión lectora que aparece Sí, dentro de la sí, prueba. mucho. En lenguaje aparecen unos textos inmensos que solamente hay que leer. Y Sí. lo otro es que tienen que
Bueno, depende de cada prueba, dependen los tiempos. Por ejemplo, este año en matemática tuvimos 2 horas 35, creo que fue. Claro. Es más o menos lo que va 2 horas por ahí, 2 horas, un cuarto, depende de las pruebas. Pero en matemática creo que es la que se da más tiempo. La Sí, historia también. sí, Así que, sí. chiquillos, bueno, yo espero que ya una vez que se siga abriendo ya esto cada vez más por el tema de las fases, a lo mejor se van a abrir las bibliotecas también en el liceo para que vayan a conseguir libros, si es que se da la posibilidad para que sigan leyendo. Y es algo que la profesora Romina en lenguaje también, ella está bastante preocupada por eso, así que yo creo que cada vez se les van a ir dando más posibilidades para que vayan leyendo, porque esto les va a beneficiar a ustedes, para los que ya están pensando en rendir la prueba más en cuarto, ingresar a la universidad. Claro, si no es fundamental leer bien. Y no necesariamente un libro, chiquillo. Lo importante es que pesquen cualquier texto, información que usted la lean y la traten de entender. Y preguntar si uno tiene dudas a alguna persona mayor, a algún profesor, preguntar si alguno tiene dudas. Porque esa es la falla más importante que se da en la PSU. No es que no sepan los ejercicios, no saben leer con calma lo que aparece en los ejercicios. Bueno, pues chiquillos, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Espero que se sigan manteniendo sanitos y espero verlos la próxima clase con harta más energía porque hay que practicar estas cosas. Así que un gusto. Nos estamos viendo. Cuídense. Ya, profesor. Chao, chao. Gracias, tía Yo Jenny. le envío el Gracias, chat, Pamela. profesor, a la tía Jenny. Sí, yo le envío el chat. Ya, usted ve lo de la grabación. Listo. Que esté Gracias. bien. Chao, chao. Chao.